Hola, acá seguimos con estos videos de repaso de conceptos básicos del derecho civil. Como vimos en el video anterior, una de las consecuencias de ser persona era la atribución de la personalidad, o sea, la titularidad, la capacidad para ser titular de derechos y contraer obligaciones. Bien, ahora vamos a estudiar en qué momento. Es un tema polémico, muy discutido y de solución de derecho positivo. Esto se soluciona, depende del derecho positivo de cada país. Así que no hay una solución unánime para todos los lugares, digamos, para todos los países. Bueno, nosotros en nuestro artículo 21 del Código Civil tenemos una aproximación a ese momento. Se dice que es persona todo individuo de la especie humana, pero ¿en qué momento se es individuo de la especie humana? Al respecto de esto se han planteado al menos 3 teorías en la doctrina uruguaya, las cuales extraemos de la biografía que está citada del libro de Howard. Tenemos la tesis compleja de Gatti. Gatti lo que hace es leer 2 artículos, que es el 835 del Código Civil, Ordinal 1, y el 216, Ordinal 3 del Código Civil, que hoy está derogado. Ya no tiene más ordinales. Por lo tanto, él hace una conclusión. No vamos a leer los artículos en pos de la brevedad del video, pero si quieren pueden leerlo. El único artículo que sigue vigente, que es el 835 Ordinal 1. Y él extrae de ahí 3 requisitos: nacimiento, viabilidad y vida por 24 horas naturales. Este último, el de vida por 24 horas naturales, es el que estaba contenido en el artículo 216 Ordinal 3 y está derogado. Entonces, una persona, para que comience a ser persona, tiene que haber nacido, tiene que ser viable y tiene que haber tenido vida por 24 horas naturales. La viabilidad se refiere a la capacidad de poder vivir separado de la madre, fuera del claustro materno. Ahí se definía la viabilidad propia e impropia. Tampoco, solo lo nombramos, pero no vamos a dar una definición. Sestau apoyó esta postura y dijo que viabilidad y vivir 24 horas son cosas muy distintas, ya que puede vivir más de 24 horas y no ser viable tampoco. Es la aptitud para poder desenvolverse por sí mismo, digamos. Bien. Ante esta tesis, tenemos la tesis del campo, que dice que el nacimiento determina el comienzo de la personalidad. O sea, ya no es que nazca, que sea viable y que viva 24 horas afuera del claustro materno, sino que solamente con el nacimiento. Ahí se separó del seno materno, o sea, nació, ahí ya es persona. Le hace una crítica a la tesis anterior y dice que si se admite la viabilidad de las 24 horas, el individuo sería de la especie humana, pero no sería sujeto de derecho, lo que sería una contradicción, según lo que venimos viendo. Y dice que el artículo 835, Ordinal 1 y 1617, que se refieren a la capacidad para adquirir por herencia y donación, son específicamente para eso y están en sede de herencia y de donación, que no se extiende el concepto para lo que Gatti en la tesis anterior lo quería utilizar. Bien. Ante esta tesis tenemos la sostenida por Howard en el libro, y por Odorki, que dice que la concepción es la que determina
la personalidad del ser humano. ¿Qué es la concepción? Es el momento en el que el óvulo es fecundado por el espermatozoide y se forma el cigoto, que es ese ser único, original, con identidad genética propia. A su vez, dice que el término individuo proviene de ahí. Bueno, tiene una serie de artículos, este sustento argumentativo, tiene una serie de artículos referidos a la protección del concebido, o sea, argumenta su posición en base a una cantidad de artículos que son los que están citados ahí, y de leyes que protegen al concebido, o sea, a la persona que aún no ha nacido, a ese ser que aún no ha nacido, pero que está ahí adentro y según él, comienza una vez fecundado el óvulo y que aparece el cigoto. Entonces, en la misma tesis, que es la tesis que adhiere el autor del libro que estudiamos, Howard le da un mayor desarrollo, ¿no? Y bueno, en realidad lo que hace es citar aún más referencias normativas que, si quieren, las pueden leer. Y él decía que en realidad, con todas las protecciones que tiene, o toda la protección que tiene el concebido, si no se acepta esta posición que propone él, el concebido sería una entraña de la madre o es una cosa, con lo que se volvería al tiempo del derecho romano. Entonces sería inadmisible. El concebido es titular de diversos derechos de la personalidad, que su condición de tal le permite: vida, derecho a la vida, derecho a la integridad. Él enumera una serie de derechos y bueno, le hace una crítica al artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, en el cual habla de que todos tenemos el goce de determinados derechos desde el momento de la concepción. Él dice que ese argumento tampoco es muy decisivo, ya que dice en general, dice que ese artículo en realidad fue para que se adhiriera más gente al tratado, pero en sí estaría afiliado a la posición de que la tesis de la concepción, o sea, que en el momento que se crea el cigoto es en el cual el ser humano empieza a adquirir la personalidad, no una personalidad, digamos, adquiere derechos naturales, no es una personalidad completa, ya que no tiene vida autónoma. Por eso él dice que tiene determinados derechos naturales primarios. No es aún un individuo propiamente dicho que no puede ser divisible, sino que es una especie de personalidad, digamos, aún no completa. Bueno, ¿cuándo se termina la personalidad? Se extingue cuando se muere la persona. O sea, la personalidad se termina cuando se muere la persona. No hay un concepto de muerte ni cuándo sucede, sino que la muerte es cuando ya no hay actividad cerebral. Por lo general se hace un encefalograma y se determina que en ese momento hay muerte. Bueno, como los videos son de 10 minutos y tratamos de hacerlo en este lapso de tiempo, la muerte desencadena determinadas consecuencias que, bien, para este tema ya es suficiente.